En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, jefe y cabeza de la iglesia, vamos a dar inicio a este culto de oración del viernes 18 de septiembre. Vamos a orar. Padre, te agradecemos la oportunidad que nos das de acercarnos al trono de tu preciosa gracia. Nos unimos, Señor, para pedirte, para suplicarte y sobre todo adorarte, Señor, por las bendiciones que tú derramas sobre tu pueblo. Te suplicamos, Señor, aceptes este culto a tu nombre. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar ahora por la salud física y espiritual de aquellas familias que están pasando por estos momentos de crisis. Iré mencionando los nombres de cada uno de ellos y nosotros en actitud de oración estamos acercándonos al trono de la gracia de Dios. Oramos por los enfermos Marlene Hernández, el joven Adalberto Méndez Palma, la hermana Rosita Peralta Maribel Hernández Narváez, Marlene Reyes, Santiago de los Santos Rivera, Uriel Peralta Socorro Pérez, Isabel Hernández, Hilda Arellano Marcín, José Manuel Córdoba Lepsín del Rocío León Reyes, Rocío Rodríguez, Asael Narváez Hernández, María de los Ángeles Villar Carrillo, Ricardo Cruz Pérez, Eleazar Escobar Pérez, por seguridad para familia Pineda Hernández, Carlos Darwin Montores, por Carlas Montores Feria y su esposo Gabriel de Jesús Montejo, Juan Carlos Fuentes Sousa y su esposa Rubí Fragoso, la familia Carrera Pérez. Señor Dios, hemos mencionado una lista de hermanos que se acercan a ti, al trono de la gracia, y que tu iglesia lo tiene en constante oración. Sabemos, Señor, que la salud espiritual, cuando está quebrantado, Señor, por enfriamientos, por la falta de fe, nos volvemos débiles para padecer también nuestras enfermedades físicas. Por eso recurrimos, Señor, que a través del quebrantamiento de la enfermedad, Señor, tú renoves nuestra fe. Nos des la oportunidad de que nuestra vida espiritual sea fortalecida y así podamos, Señor, sentir la seguridad de tu presencia en nuestras vidas. Si te hemos fallado, te pedimos perdón.
Si hemos pecado, Señor, te suplicamos nos perdones. Si hemos hecho lo que no te agrada, Padre Celestial, no lo tomes en cuenta, Padre amado. Quita nuestras molestias, mitiga nuestros dolores, calma nuestras angustias, Señor. Preséntate, Señor, en nuestro hogar, en nuestro lecho donde estemos. Consuela, Padre, nuestras vidas. Permite, Señor, que como lo haces con todas las personas a las que amas, tratas con cada uno de nosotros y permite que podamos tener la confianza para decirte, Señor, nuestras necesidades, confesarte nuestras culpas y regresar, Señor, al camino que tú trazaste en nuestras vidas. Te suplicamos, Padre amado, que tengas misericordia de cada uno de nosotros y que también tengas misericordia por nuestros familiares que están angustiados por nuestra salud. Te lo suplicamos por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea la honra y la gloria por los siglos. Amén. Buenas noches, hermanos. La lectura bíblica se encuentra en Nehemías, capítulo 1, versículo del 1 al 11. Oración de Nehemías sobre Jerusalén. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijo: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos, para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén.
Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar con nuestro orden del culto y tenemos la oración por aquellas familias que han tenido la pérdida de uno de sus integrantes. Voy a leer cuáles son estas familias para tener un momento de oración por nuestros hermanos. Oramos por la familia de nuestro hermano Jacobino Miranda, por la familia de Gerson, por la familia Canto, la familia Martínez López, por la familia Bertis, la familia Rodríguez Pérez, la familia Méndez Palma, familia Sarracino Sarracino, la familia Piña Arcos. Oramos también por la familia Bodegar Rodríguez, la familia Priego, familia Alba Colorado, la familia Álvarez García. Oramos también por la familia Narváez Jiménez, la familia Cruz Priego, la familia Pagua Díaz, la familia Hernández Pérez y la familia Garrido Pérez. Bien, hermanos, cerramos nuestros ojos, vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder acercarnos a ti, Señor. Gracias, Padre, porque aún en medio de las tribulaciones, Señor, hemos de glorificar tu nombre, Padre. En estos momentos estamos pidiendo por que tú seas en cada uno de nuestros hermanos que han perdido a un integrante de su familia, Señor. Gracias, Padre, porque aún ante esta pérdida, Señor, sabemos que tú vas a sostenerlos y a confortar sus corazones, Señor, ante la pérdida, Señor. Porque queremos, Padre, que cada uno de ellos estén seguros que su familiar, Señor, está gozando, Padre, de tu morada eterna. Sé tú con ellos, dales el consuelo que necesitan, dale, Señor, la fortaleza y la confianza en ti, Padre. Sabemos que tus planes son perfectos, que tus tiempos son perfectos, Señor. Y está escrito cuántos días, Señor, corresponde a cada uno de nosotros, Padre. Aunque sabemos que como seres humanos, Padre, añoramos siempre tener a nuestros seres queridos, Padre. Pero confiamos en ti, en tu inmenso poder, Señor, y confiamos, Padre, que tú vas a restaurar nuestros corazones ante las pérdidas, Señor, que hemos tenido. Quédate pues con nosotros, Señor. Quédate pues en los hogares de cada uno de nuestros hermanos, Padre, y permítenos como iglesia, Señor, seguir apoyándonos y creciendo, Señor, en oración. A ti la gloria y la honra. En Cristo Jesús. Amén. Mi
Hermanos, vamos a orar por la bendición de las familias y por el personal de salud. Oremos. Señor, una vez más nos acercamos a ti para pedirte por aquellas familias, las que son creyentes, Padre, que conforman tu iglesia, aquellas que no te conocen, aquellas que te están conociendo a partir de este suceso. Te pido que seas con todos nosotros, que fortalezcas nuestra fe. Aunque somos humanos, Señor, y el dolor a veces nos invade, confiamos en tu poder. Danos la capacidad de seguir compartiendo las maravillas que tú haces con nosotros, aún en esta pandemia, Señor. Sé con cada uno de los doctores, las enfermeras, los hermanos, prójimos, vecinos que están en hospitales, en clínicas, en urgencias, atendiendo a personas porque han estado enfermas, Señor, por lo que estamos viviendo. Tú tienes el control de todo. Sé con cada uno de ellos. Dales esa fe. Dales la fortaleza para seguir adelante, Señor. La preparación que todos los días deben de tener, porque se arriesgan cada uno de ellos. Sé con todos, Padre. Permite que, a pesar del suceso que estamos viviendo, nuestra fe no decaiga, que nos una más como iglesia, como familia, como cuerpo en Cristo, y que sigamos pendientes de aquellos hermanos, Padre, que todos los días se arriesgan por una u otra razón, para llevar el sustento a sus casas, para ayudar al prójimo cuando están enfermos. Te pido que seas con todos nosotros y nos permitas, Señor, pasar esta prueba. Tú nunca nos has abandonado y confiamos en ti. Gracias por la vida y por lo que nos has regalado hasta el momento. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la palabra de Dios dice en Génesis 28, del 20 al 22, e hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Oremos por las ofrendas. Gracias te damos, nuestro buen Dios. Muchas gracias te damos, porque nos das un empleo, porque permites que tengamos un ingreso económico, Señor. Gracias. Todo esto viene de tu mano, porque tú nos das las fuerzas. Tú nos das, Señor, la sabiduría para ejercer nuestros trabajos. Nos das la energía en nuestro cuerpo físico. Nos das la tranquilidad, Señor, para vivir. Y te ruego, mi Dios, que tú bendigas las ofrendas que cada uno aparta para ti, un poco de lo mucho que tú nos das. Bendícelas, conságralos, santifícalas, Señor, y que sean utilizadas, Padre Celestial, para el plan que ya tú tienes destinado. Bendice, Señor, a los hijos tuyos dadores alegres, pero también bendice a los necesitados, Señor. Bendice a las viudas, a los huérfanos, al extranjero, Señor. Y permite que tu iglesia, Nueva Jerusalén, pueda satisfacer, Señor, esas necesidades de tu pueblo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo ruego. Amén, amén y amén. Lo nuestro tuyo es,
amados hermanos, vamos a dar inicio con el tema de este viernes de oración y quisiéramos hablar acerca de la oración de confesión. Pero quisiera hablar acerca de un personaje bíblico que usó el tiempo de la oración en diferentes tipos de oraciones, en los cuales quiero mencionar algunas de las cosas que él hizo, pero que sirvieron en el proceso de su vida para llegar a identificar cuál era su propósito sobre la tierra. Es decir, el por qué estoy aquí, cuál es el significado de la vida y qué debo hacer en mi vida. Es decir, esa identidad que Dios revela a la vida de los hombres. Dios permitió que Nehemías fuera un hombre que tuviera una identidad total sobre lo que Dios estaba demandando de él. Vamos a hablar de la oración de confesión. Sin embargo, para ello tendríamos que mirar la vida que llevó Nehemías para poder también comprender cómo Dios en su misericordia fue manifestando su gracia en él y cómo él pudo percibir todo este proceso. Bien, hay una cita que quisiera mencionar y es de Rick Warren. Cuando habla en su libro Una vida con propósito, él habla del propósito de la vida y él dice lo siguiente: el propósito de su vida es mucho mayor que su relación personal, su tranquilidad o incluso su felicidad. Es mucho mayor que su familia, su carrera o incluso sus más atrevidos sueños y ambiciones. Él dice que si deseamos conocer nuestro propósito, debe dirigirse primero a Dios. El propósito de tu vida no se encuentra fuera de Dios. Hay muchas veces la desviación a pensar que el propósito sea algo que nosotros dejemos sobre la tierra. Amado hermano, amada hermana, la Biblia nos va a llevar a entender el propósito de nuestras vidas. Fuimos creados por Él y somos su propiedad. Somos propiedad de Dios y nuestro propósito tiene que estar centrado en Dios. Eso fue especialmente lo que ocurrió más o menos 400 años antes de Cristo. Al leer su historia nos damos cuenta del papel que desempeñó la oración para que pudiera descubrir el propósito que Dios tenía reservado para Nehemías. Vemos que la oración en la vida de Nehemías fue algo que no estaba por casualidad. Es decir, Nehemías, aunque no era ni un profeta ni un sacerdote, sin embargo era un judío que conocía a Dios y lo amaba a pesar de la distancia que vivía de su patria. Sabía la importancia que tenía Jerusalén para Dios. Se sintió muy afligido al conocer la situación que estaban viviendo los judíos allá en Jerusalén, pues esta había sido destruida y la causa de Dios no había progresado. Entonces, veamos qué fue lo que hizo Nehemías. Dice que número 1 comenzó orando a Dios pidiendo guía. Estando tan distante de Jerusalén, ¿cómo podía ayudar? ¿Sí? Bueno, ahí es donde comienza la tarea, orando. Podía ir ante Dios con un corazón humilde y sumiso. Era lo primero que tenía que hacer y fue lo primero que hizo. Dice, comenzó orando y comenzó haciendo oraciones, dice, ayunando y adorando a Dios con reverencia. Vamos al capítulo 1, versículo 5, y dice la palabra allí. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Vemos bien cómo Nehemías comienza su vida al saber de la situación de sus hermanos. Va a comenzar orando y ayunando. No quiere decir que comenzó a orar y ayunar como si fuera solamente por la necesidad. No, su vida era una vida ya de estilo de oración. Sin embargo, al momento de enterarse de la situación que estaban viviendo sus hermanos, lo primero que hizo fue oración, ayuno y adoró a Dios con reverencia. Lo segundo que hace es
que en este tiempo, en el mismo versículo 5, va a recordar a Dios su pacto y su promesa. Nehemías no va a decirle, oye, yo quiero que tú hagas, o yo quiero que tú cumplas, yo quiero que... No, él va directamente a el pacto que Dios tenía con el pueblo. Un pacto que se había dado muchos años antes. De ahí viene que suma la oración de confesión que encontramos de los versos 6 y 7. Allí mismo en el capítulo 1, quiero que usted me acompañe leyendo. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para ver la oración, para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. La oración de confesión. Confiesa el pecado del pueblo, no omitiendo que también él ha pecado contra Dios. De tal manera es que en este proceso, Nehemías, en su totalidad de la escritura que presenta el libro de Nehemías, no concluye únicamente con la parte de la oración de confesión. Además, él con toda confianza pidió a Dios que recordara las palabras que había dado a Moisés en el verso 8 y 9. Dice, por fin comenzó a sentir la guía de Dios y el papel que había de desempeñar para llevar a cabo el propósito de Dios. Vea lo que dice el versículo 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concédele pues ahora buen éxito a tu siervo y dale gracias delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Bueno, miramos entonces que especialmente la obra en la cual Dios había puesto a Nehemías había logrado entender y comprender el propósito del por qué estaba con el como copero del rey. Nehemías oró al instante. Estuvo orando, dice la escritura, aproximadamente durante 4 meses. Dice, aún en medio de sus obligaciones. Tal vez no tuvo tiempo para cerrar sus ojos o inclinarse de rodillas. En el capítulo 2, en el versículo 4, vea lo que dice. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. No dice que se haya ido y se metió en su recámara, no dice que haya buscado un lugar para arrodillarse. En el momento en el que tuvo la oportunidad que Dios presentó a su vida de hablar con aquel varón con el que estaba sirviendo, simplemente en su mente y en su corazón comenzó a orar. Es cierto, es bueno y es hermoso que vayamos a un lugar cerrado y oremos allá en lo secreto y Dios nos va a recompensar en público. Y esa también es una evidencia de que Nehemías había estado orando tanto en lo secreto como en el momento en el que se presentó la oportunidad de hablar con este varón. Pues él era el copero del rey. Bien, entonces podemos considerar, dice que oró de una manera espontánea y eso le dio valor para solicitar permiso para ausentarse. También solicitó lo necesario para construir los muros de Jerusalén y protección para el viaje. Allí en el mismo capítulo 2 del versículo 4 al 8. Nehemías había encontrado su propósito por medio de la oración sin importar las consecuencias. Amados hermanos, Nehemías oró por una liberación. Ahora tenía una visión, tenía un propósito, pero solo no podía hacerla. No podía. Necesitaba que otros se unieran a su gran causa. Reconstruir los muros de Jerusalén y contrarrestar los oprobios del pueblo de Dios y al hombre de Dios.
Entonces, a través de un discurso, ganó el apoyo y comenzó, dice, juntos a reconstruir el muro de la ciudad. Si usted considera allí en el versículo 17 y 18, dice también que conforme hubo oposición, Nehemías oró. Vamos a ver nuevamente un tiempo de oración de Nehemías, capítulo 4, versículo 4. Dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el blandón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Aún en medio de la oposición, aún en medio de que las cosas parece ser que no iban a funcionar, que ya habían situaciones adversas, que ya la situación parece que se estaba recrudeciendo todo el conflicto, Nehemías lo primero que hizo fue oró. Y dice que oró para que Dios destruyera los planes de los enemigos y juzgara a los hombres malvados que intentaban detener el trabajo de Dios. Entonces, amados hermanos, Nehemías también oró por restitución. El trabajo en el muro va a progresar a pesar de la oposición, pero surgió un nuevo problema: el enemigo interno, o sea, la ambición. Muchos nobles y ricos no apoyaban la reedificación. Vamos al capítulo 3 en el versículo número 5 y veamos que la oposición no solamente llegó de los de fuera. Suele pasar esto en nuestras vidas. A veces podemos vivir algún momento de aflicción, de agonía, y parece ser que el problema que tenemos externo con aquella persona se la hemos entregado a Dios y empieza a ceder, pero muchas veces el problema se vuelve hacia el interior. La lucha comienza a ser hacia los de adentro. Y vemos que allí en capítulo 3, en el versículo 5, dice el escritor sagrado: e inmediatos ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Tal vez porque estaban ligados a los enemigos, y tal vez hasta con los mismos propósitos de los enemigos. Eso imposibilitó a las personas para pagar sus deudas, y como consecuencia muchas familias fueron vendidas como esclavos. Amados hermanos, vemos entonces que el proceso de la oración es un proceso en el cual encontramos muchas desavenencias, encontramos muchas veces algunas situaciones no tan agradables como nosotros pudiéramos pensar. No solamente en muchas ocasiones vamos a encontrar aquellas situaciones externas, sino inclusive algunas cosas internas que pudieran ser a un familiar o aún en nuestro mismo corazón, en nuestra misma lucha. Sin embargo, podemos considerar que hubo para todo esto un tiempo de oración, de confesión. Hay un reconocimiento de por qué en algún momento algunas cosas, para cuando se iniciaba todo el trabajo, especialmente de Nehemías, comenzaba con oración de confesión. Amados hermanos, dice que Nehemías oró por confesión. Dice: por medio de la oración el muro ciertamente fue terminado en 52 días. Allí en Nehemías capítulo 6 versículo 15, si usted gusta buscarlo, dice: en el ánimo de celebración el pueblo se reunió en la plaza y pidieron que se buscara el libro de la ley, y lo leyeron. Mientras se leía, el pueblo se entristeció y lloró, porque se dieron cuenta de que habían violado la ley de Dios. Vamos al versículo capítulo 9, en el versículo 4. Sería hasta 37, sin embargo quiero solamente leer el versículo 4. Luego se levantaron sobre las gradas de los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Sebabías, Bani
y Kenanías, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas, y ahí el nombre completo de todo un enlistado. Versículo 6. Tú eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas las cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Vemos entonces que el pueblo, los líderes, Nehemías comienza confesando su pecado, pero cuando termina también el proceso de reconstrucción, vemos a un pueblo reconociendo que habían fallado a Dios en el pacto que Dios había hecho. Y dice que cuando ellos escuchan la palabra de Dios, ellos son confrontados con la palabra. Y esa palabra dice que los llevó a entristecerse, a dolerse, y lloró. Dice, porque se dieron cuenta que habían violado la ley de Dios. La oración de confesión tiene como objetivo llevarnos a ese reconocimiento de que hemos pecado contra Dios, que hemos violentado contra Dios. Claro es, alguien pudiera pensar, pero yo no soy malo, pero yo no estoy haciendo cosas malas. Amado amigo y hermano, la Biblia dice que si nosotros decimos que no pecamos contra Dios, le hacemos a él mentiroso. Todos hemos pecado contra Dios. Nos hemos olvidado de su ley, nos olvidamos de su misericordia, de su bondad. Cuando tú y yo intentamos hacer las cosas por nuestra fuerza, estamos olvidándonos de Dios y estamos tomando un lugar que no nos corresponde. Cuando nuestras fuerzas pensamos que son más grandes que las de Dios y que nosotros podemos solucionar muchas cosas mejor que Dios, aún sin que lo podamos decir, aún allí estamos pecando contra Dios. Cuando tú y yo nos enojamos unos con otros, estamos violando la ley de Dios, estamos rebelándonos contra Dios. Cuando tú y yo no estamos predicando la palabra de Dios, estamos violando ese mandamiento de amar al prójimo como deberíamos amarlo. Es necesario una oración de confesión, pero cuando somos confrontados, entonces la palabra de Dios es la que obra para convencernos a través de la obra del Espíritu Santo. Es decir, la oración va acompañada de la lectura y la lectura va acompañada de la oración. Ambas son claramente para nuestras vidas esa fuerza y esa fortaleza en el Señor para poder entender y comprender que estamos fallándole a Dios. Muchas veces decimos, yo solamente le pido a Dios y yo solamente le doy gracias a Dios o yo solamente alabo a Dios. Pero la oración de confesión es algo necesario en nuestras vidas. El maestro de maestros nos enseñó, dice, Padre, perdona nuestras ofensas. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores o a aquellos que nos ofenden. Si el maestro de maestros estaba enseñando una oración e incluyó la oración de confesión, para ti y para mí no puede ser menos. La oración de confesión es algo que debe estar presente en nuestra vida de oración. Constantemente estamos pecando contra Dios, con lo que tú piensas o con lo que yo pienso, con lo que yo deseo, con lo que tú deseas, con el anhelo que hay en tu corazón, con lo que miras, con lo que dejas de mirar, con lo que anhela tu corazón y no alcanzas todavía. Tal vez hay algo allí en tu corazón que no te ha permitido estar en una comunión real con Dios. Es necesario venir a Dios y confesar nuestro pecado. Quiero concluir entonces. Allí en el capítulo 9, en el versículo 2, hubo la confesión de los pecados. Dice la palabra de nuestro Dios. Los judíos se reunieron en sus ciudades,
con todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre el pueblo. Claramente ellos vinieron y confesaron su pecado. Ellos vinieron delante de Dios y confesaron su pecado. Vean lo que dice la palabra entonces de nuestro Dios en esa confesión. Versículo 2. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Amigos y hermanos, se reconoció el carácter de Dios. La adoración a Dios fue el bálsamo de la oración. Hicieron alusión a la bondad, a la justicia y a la misericordia de Dios. Allá en el versículo 17 del capítulo 9, el escritor sagrado nos dejó estos vestigios. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Amados hermanos, se hizo una promesa solemne. Hasta firmaron un documento que expresaba su compromiso. Allí mismo en el capítulo 9, en el versículo 38. ¿Qué enseñanza tenemos para aprender acerca de la oración? Confesarnos es difícil, porque el pecado nos ciega a las normas de Dios. Nos arraigamos al pecado hasta que nos agrava, como le pasó al rey David allá en el Salmo 32, en el capítulo 32, versículos 3 y 4, y hasta que morimos en nuestra obstinación y rebelión, como lo menciona primera de Juan 5:16. Tenemos que hacer lo que se hizo con este pueblo y con este varón, leer la palabra de Dios, para que en la medida que logremos entender la palabra de la ley, como lo hizo allá en Nehemías 8:13, y seamos convictos por el Espíritu Santo, entonces, al igual que los israelitas, deseemos presentarnos en adoración y confesión de nuestros pecados ante Dios. Así lo hizo David también, allá en el Salmo 32:5, del cual yo quiero concluir este tiempo de predicación, leyendo el Salmo 32 en su versículo número 5. Dice la palabra de nuestro Dios: mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amada iglesia, es hermoso pedirle al Señor. Es maravilloso agradecer a Dios su maravillosa gracia sobre nuestras vidas. Pero es hermoso también llegar delante de Dios humillados, quebrantados, reconociendo su santidad. Porque esa es la oración de confesión, reconocer que el santo, el perfecto, el justo, el inquebrantable es nuestro Dios. Tú y yo somos falibles, somos débiles y necesitamos ir ante aquel que puede perdonarnos, puede limpiarnos, puede fortalecernos y puede levantarnos para su gloria. Cuando hay un propósito claro y un determinado entendimiento que fuimos creados para su gloria, entonces la oración de confesión tiene un entendimiento claro para nuestras vidas. Amada iglesia, Dios nos ayude a ser cada vez más sensatos, más entendidos y poder entender cómo llegar delante de nuestro Dios por medio de Jesucristo, el cual ya nos ha reconciliado con el Padre. Vamos a terminar este tiempo de predicación y de culto a través de esta oración. Oremos. Padre soberano, gracias por tu amor y por tu misericordia y por tu bondad. Gracias, Señor, porque nos haces mirar hacia lo que está dentro de nuestro corazón, que pecamos contra ti. Lo hacemos externamente, pero nace de nuestro corazón, pues todo pecado sale del corazón.
los buenos pensamientos y los malos pensamientos, las buenas actitudes y las malas actitudes salen de nuestro corazón. Límpialo, por favor, Señor. El celo, el enojo, la ira, las actitudes negativas, Señor, que no exaltan la grandeza de tu nombre. Perdónanos, límpianos y restáuranos, eterno Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Padre Santo, venimos ante ti, suplicantes, perdones a tu pueblo, perdones a cada uno por nombre, desde el más pequeño hasta el más grande. Padre, porque hemos pecado contra ti. Gracias, Padre Santo, porque habiendo sido pecadores, nos has mirado a través de Cristo, a través de tu Hijo, y en Él, Señor, hemos sido perdonados. Gracias, nuestro buen Dios. Permite, Padre, entonces que constantemente haya en nuestro corazón ese entendimiento de cuán santo eres y podamos, Señor, humillarnos delante de ti. Haya ese arrepentimiento, podamos contritarnos, Señor, por el pecado que aún mora en nuestras vidas. Y ayúdanos, Padre, para ser limpiados, para que cada día crezcamos, Señor, en el entendimiento de tu santidad, pues eres santo, 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 Padre, pero también crezcamos en el entendimiento de nuestro pecado. Que podamos darnos cuenta, Señor, que muchas veces nuestras motivaciones no son las correctas, que lo que impulsa, Señor, las acciones, pensamientos y palabras que decimos y hacemos, Señor, muchas veces son, Señor, el resultado del pecado que todavía hay en nuestro corazón. Padre, gracias por perdonarnos. Gracias por tu misericordia. Padre eterno, bendice a este pueblo, guarda a este pueblo, Señor, y cuídalo, eterno Dios, de todo peligro, de toda maldad, de toda enfermedad, eterno Dios, conforme a la multitud de tus piedades, conforme, Señor, a tus propósitos. Padre eterno, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, hemos orado. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, que la gracia infinita redentora de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno del Padre, la comunión, guía y consuelo de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, en la vida de vuestros familiares ausentes, en todos aquellos que padecen tribulación y con la Iglesia Universal de Jesucristo, desde ahora y por siempre. Amén.